Tardes. Estamos nuevamente aquí. En el día de ayer habíamos comenzado observando un poco el programa de Dios para la iglesia, para Israel y para el mundo incrédulo. Dios tiene un programa y Dios lo revela a través de su palabra, totalmente confiable, y observando cómo las profecías en el pasado ya cumplidas se han justamente cumplido de una forma exacta, precisa, no tenemos duda que así sucederá con lo que aún falta, que es bastante, y que tiene que ver, como veíamos ayer, en primer lugar, con el arrebatamiento de la iglesia. Ayer observamos que el primer evento en el programa profético es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. El Señor vendrá a buscar a los suyos. Y veíamos porciones como 1 Corintios 15 y también 1 Tesalonicenses 4, donde se hablaba de esta verdad. Hoy vamos a comenzar nuestra conferencia hablando del segundo evento, porque tras el arrebatamiento, el evento que le sigue en los cielos es el tribunal de Cristo. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5 y versículo 10. ¿Qué nos dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que han venido y están con el corazón abierto para escuchar y aprender de tu palabra. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe verdades que tienen que ver con el tribunal de Cristo, que tengamos el corazón abierto, la mente dispuesta para recibir y aplicar estas verdades, y que realmente al concluir estos momentos estudiando tu palabra sepamos que Dios nos habló y que hemos producido los cambios que tu palabra nos demanda. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Así que entonces tenemos el tribunal de Cristo. Perdón, está en el primer, ahí lo vas a encontrar. Ahí está, bueno. Vamos a algunas distinciones. Vamos a ver algunas distinciones. Vamos a desmenuzar un poquito este versículo que acabamos de leer. En primer lugar, observen una palabra, imperativo. Ahí dice, es necesario. El tribunal de Cristo no es un lugar opcional. No es un lugar que el creyente va a estar si le parece bien o si le parece oportuno. No. El versículo comienza diciendo, porque es necesario. En segundo lugar, otra palabra es inclusivo. El tribunal de Cristo nos incluye a nosotros, porque a todos, dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿ven? No hay para algún tipo de creyente, los creyentes que tienen más responsabilidad o pensamos que tienen menos responsabilidad. No. Es necesario, imperativo, que todos nosotros, inclusive, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Otra palabra, para que cada uno reciba, cada uno. Hay una cosa interesante que tenemos que entender. En el tribunal de Cristo, aunque estemos todos, pasaremos cada uno. Aunque es un tribunal para todos, cada uno en una forma individual estará frente al Señor en ese día. No será algo así como de pronto que un ángel va a decir, Iglesia Bíblica de Tequisquiapan, pasan todos ahí, entonces más o menos uno se va escondiendo atrás de otro, ¿no? Si tiene un poco de temor, No es así.
Cada uno. Cada uno. ¿Y para qué es eso? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese es un tribunal que será indicativo de lo que ha sido nuestro ministerio, nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Así que ustedes ahí tienen 4 palabras que nos ayudan a entender lo que es el tribunal de Cristo. Vamos a repetir el concepto. Es un imperativo, es necesario, no es algo opcional. Es inclusivo, porque nos involucra a todos. Dice Pablo, todos nosotros. A la vez es individual, porque hemos de pasar de a uno. Cada uno reciba. ¿Reciba qué? Bueno, habrá un premio, un galardón indicativo de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Mientras estaba en el cuerpo. El tribunal de Cristo es un evento en el cielo, pero el tribunal de Cristo será un lugar de reparto de galardones, de premios, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Una forma de decir, mientras estábamos aquí en la tierra, en este cuerpo humano. Así que este es el propósito del tribunal de Cristo. Vamos a tratar de desarrollar. Quizá nos ayudaría para entender mejor esto, pensar en lo que no es. A veces, descartando lo que no es, queda más claro lo que es. En primer lugar, ¿qué es lo que no es? No es un chequeo final para saber si uno va a entrar o no entrar al cielo. Porque la verdad que ya estamos en el cielo. Algunos tienen ese concepto, que los creyentes, el tribunal de Cristo será como una antesala del cielo y ahí se definirá en ese tribunal si podemos entrar o no podemos entrar. Hay un error, quien piensa así tiene un error muy grande, porque la entrada al cielo no es según lo que hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo, si es bueno o es malo. Nunca lo que hagamos en el cuerpo, por más bueno que sea, alcanza para abrirnos las puertas del cielo de un Dios santo y justo. La única entrada para el cielo es la obra de Cristo. Entonces, en primer lugar, no es un lugar como donde hay un examen final. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, es decir, aquellos que fueron hechos justos, justificados, como dice Romanos 5, justificados por la fe, a estos también glorificó, es decir, llevó a la gloria. Entonces, una cosa importante para tener en cuenta es que el tribunal de Cristo no es un lugar donde habrá un último examen para ver si si hemos de entrar o no al cielo. Algo más, no es un castigo y juicio de los pecados que el creyente cometió después de su salvación. Algunos piensan, bueno, la persona recibe a Cristo, todos sus pecados pasados han sido borrados. Pero inevitablemente, después de recibir a Cristo, muchas veces pecamos. ¿Qué pasa con ese pecado? Bueno, hay que ir al tribunal de Cristo para ver qué castigo merecemos por esos pecados cometidos después de haber recibido a Cristo. Ese pensamiento también es equivocado, no se asusten, es erróneo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados eran futuros. Cristo murió hace 20 siglos y mis pecados, los pecados que cometí antes de mi salvación, como los que cometí después de mi salvación, estaban en aquel tiempo en el futuro. Y Cristo murió por todos mis pecados. Hermano, hermana, Cristo murió por todos tus pecados. Los que estaban cometidos antes de tu salvación y los que lamentablemente puedes haber cometido después de tu salvación. Así que el tribunal de Cristo no es un lugar de castigo referido a esos pecados. Fíjense lo que dice, hay versículos hermosos que nos hablan de la obra de Cristo y cómo Él ve nuestros pecados. Dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora, si Dios dice nunca más me acordaré, ¿sabe lo que significa? Que nunca más se acordará.
A veces el hombre dice una cosa que realmente significa otra, ¿no es cierto? Una frase que yo muchas veces he escuchado: yo perdono, pero no olvido, ¿no es cierto? Y muchas personas perdonan de esa forma, perdonan, pero no olvidan. Tené cuidado, porque la próxima que hagas te la van a hacer pagar, ¿eh? Dios no es así. Hebreos 8:12 lo dice, fíjense, 1 Juan 2:12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Cuando hablamos de pecado, hablamos de algo que fue perdonado en el nombre de Cristo. Y Isaías 38:17 dice: porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Ves? Si yo coloco algo como una mochila así en mi espalda, no lo puedo ver, ¿eh? Está atrás. Siempre está atrás, no lo puedo ver. E Isaías, pensando en el perdón de Dios, dice que Dios hizo eso con sus pecados. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Ven? El pecado para el creyente ya no es un problema, porque cuando se encontró con Cristo, encontró la única solución posible al problema del pecado: el perdón de pecados, la justificación por la sangre de Cristo. Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, fíjense, oriente y occidente nunca se encuentran, nunca se juntan. Dice: así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No importa lo que haya sido nuestro pasado, no importa lo que haya sido nuestro pecado, la sangre de Cristo es suficiente para perdonarnos. Y en la misma forma que el oriente nunca se puede encontrar con el occidente, cuando hemos llegado a la cruz de Cristo, hemos clamado a Él por el perdón de nuestros pecados. Esos pecados se han ido tan lejos, Dios los ha alejado tanto de nosotros y nunca más nos encontraremos con ellos. Gloria a Dios por eso. De la misma forma que nunca el oriente y occidente pueden encontrarse. Sigamos pensando. No es un juicio de pecados no confesados. Ese es otro pensamiento. Dice, ¿qué pasa? De pronto alguien está en pecado, o de pronto alguien está viviendo en una conducta censurada o no aprobada por Dios, y en esa condición abruptamente se muere, no ha tenido tiempo de confesar su pecado. Bueno, ahí va a estar el tribunal de Cristo y tendrá que dar cuenta de ese pecado. No es así. La confesión no es para mantener nuestra ciudadanía, sino nuestra comunión. El pecado lo que hace en nuestras vidas es como una barrera, un obstáculo en nuestra comunión con Dios. Porque Dios es santo y Dios me ama, pero Dios odia mi pecado. Dios me ama a mí, pero odia mi pecado. Dios no lo puede aceptar. Cuando yo peco, lo que yo hago, no pierdo mi condición de hijo, pero sí estoy perdiendo mi comunión con Él. Mi esposa y yo tenemos 3 hijos. Bueno, los 3 llevan mi apellido. Y si alguno de ellos hace algo que me produce mucha tristeza, bueno, voy a estar muy triste, quizá voy a estar muy enojado, pero siempre siguen siendo mis hijos. ¿No es así? Y así mucho más es con Dios nuestro Padre. Entonces, el tribunal de Cristo no es para el hecho de solucionar pecados que no han sido confesados, sino que eso solamente afecta a nuestra comunión. Entre paréntesis, no estoy diciendo que si examinando nuestra vida nos damos cuenta que hay pecados no confesados, no se preocupen, no arreglen sus cuentas con Dios. No estoy diciendo eso, ¿eh? Es importante mantener claras nuestras cuentas con Dios. Es importante tener una relación fluida con nuestros hermanos, porque son justamente nuestros hermanos, salvados por la misma sangre de Cristo, aceptados en la misma familia de Dios. Entonces es importante andar en buena relación con los hermanos, en buena relación con Dios. Pero quiero decir, lo que estamos hablando de que si alguien no lo hace, eso no cambia su condición de hijo de Dios. Entonces, fíjense a uno más.
Miqueas 7:19, el profeta dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo profundo del mar. Fíjense lo que son las profundidades del mar. Hace algunos meses en Argentina tuvimos una desgracia de que un submarino de pronto algo pasó, algo sucedió y desapareció. Y vinieron fuerzas de Estados Unidos, de Rusia, de otros países, tratando de buscar ese submarino y todavía no se ha encontrado. Las profundidades del mar. Y Miqueas piensa en la gracia, la bondad de Dios, el amor de Dios, y piensa en su pecado, y él dice, sepultará nuestro pecado, lo echará en lo profundo del mar. Allí nunca más se verá, nunca más volverá a nosotros. Entonces, hemos mencionado varias cosas que no es, o varias cosas para las cuales no es el tribunal de Cristo. Pensemos qué es el tribunal de Cristo. Bueno, para pensar en eso tenemos que remitirnos a varias figuras que encontramos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, el concepto de cuidador, una mayordomía. En 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Característica básica, esencial de un administrador. ¿Qué es un administrador? Es aquel que tiene en sus manos algo que es de otro. Maneja algo que es de otro. Puede ser dinero, puede ser una propiedad, puede ser muchas cosas. El concepto es, el mayordomo debe pensar siempre, lo que tengo en mis manos no es mío, soy solamente alguien que lo está manejando, soy un administrador, un cuidador, y algo básico que espera el dueño de eso que yo tengo en mis manos es que sea fiel. Es una característica importante. Entonces, lo primero, al pensar en el tribunal de Cristo, cuando dice que cada uno debemos estar allí para que recibamos según lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, lo primero que tenemos que pensar es que se ha de evaluar nuestra vida para ver si hemos sido fieles cuidadores, fieles mayordomos. Y acá hay un concepto que a veces dejamos de lado, pero es fundamental y que de alguna forma, si lo tuviéramos bien presente cada día, nuestras vidas serían diferentes. El concepto es que nada de lo que tenemos es nuestro. Nada. Para empezar, la vida no es nuestra. Cada día que Dios en su gracia nos da, tenemos que vivirlo sabiendo que no es nuestro. Es un día que Dios me lo dio y debo administrarlo con fidelidad. Yo les podría presentar a mi esposa, pero en la realidad yo tengo que tener en mi mente que mi esposa no es mi esposa. Mi esposa es una bendición que Dios me dio y tengo una responsabilidad de mayordomía. ¿Qué clase de mayordomo soy con esa esposa que Él me dio? ¿Porque esa mujer se casó conmigo, ahora es una mejor sierva de Dios? ¿O si se hubiese casado con otro hubiese sido mejor para ella? Ojo lo que decís. ¿Ven? Mayordomía. Hijos. Qué regalo maravilloso son los hijos. Pero no son míos. No son para suplir mis frustraciones. A veces hay padres que quieren que su hijo estudie tal carrera. Pero mi papá no me gusta. Tenés que hacerlo. Y cuando vos investigás un poco, yo recuerdo un amigo que quería que su hijo fuera ingeniero. Y él, en un momento conversando con él, el muchacho no tenía interés. Y en un momento él me dice, mira, hablando conmigo, me dijo, mira, mi sueño de toda la vida fue poder ser ingeniero. Estaba estudiando en la facultad y cuando estaba estudiando en la facultad, mi padre falleció. Yo era el hijo mayor. Tuve que dejar los estudios para sostener a mi familia, a mi mamá
y a mis 3 hermanas. Pero él puede estudiar. Yo tengo ahora una buena posición para cubrir sus estudios, por eso quiero que él logre lo que yo no pude hacer. Pero el muchacho no tenía interés. Los hijos no son nuestros. Los hijos no son para que los manipulemos, los manejemos de aquí para allá, sino para que seamos fieles mayordomos de algo que el Señor nos encomendó, como es sus vidas, para que los encaminemos en los caminos del Señor. Y así podríamos pensar nuestro tiempo, nuestro dinero. A veces pensamos, bueno, yo doy este porcentaje al Señor y con lo que no entra en ese porcentaje, hago lo que quiero. No es así. No es que el diezmo o lo que querramos dar al Señor es del Señor y el resto es nuestro dinero. No. El concepto es somos cuidadores. Todo es suyo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque fuimos comprados por precio. Si Dios me compró a mí, entonces todo lo que yo tengo es de Él, porque Él me compró. Todo lo que tengo es de quien me compró, de mi dueño. En la época de la esclavitud, cuando un esclavo tenía un hijo, ese hijo del esclavo era del amo, aunque había nacido en el hogar del esclavo. ¿Ven? Este es un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, un día en el tribunal de Cristo se habrá de evaluar nuestra mayordomía. ¿Cómo hemos administrado aquellas cosas que Dios ha colocado en nuestras manos? ¿Hemos sido buenos o malos administradores? ¿Hemos sido fieles o infieles en nuestra mayordomía? Primer figura, primer concepto. Segundo, materiales. Fíjense, vayamos a 1 Corintios capítulo 3. Y ahí vamos a tener una porción que nos habla en cuanto al constructor. En un sentido, en el tribunal de Cristo se evaluará la forma en que hemos construido. Dice el versículo 10, 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Dónde? No lo dice aquí, pero en el tribunal de Cristo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Ven? Aclara Pablo que el tribunal de Cristo no será un lugar de pérdida de salvación, pero sí de pérdida de galardones. Entonces la segunda figura no es la del mayordomo, sino ahora es la del constructor. ¿Cómo estamos construyendo? ¿Cómo estamos construyendo? Y la forma, fíjense, el fundamento es Cristo, Cristo es la roca, Él es el fundamento, y vamos, la iglesia, el cuerpo de la iglesia, visto como un edificio, se va construyendo a medida que los creyentes se van agregando y cada uno va haciendo su tarea, y dice ahí la frase del versículo 10, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué estamos usando en la sobreedificación, en lo que estamos construyendo en la iglesia del Señor? Observen aquí que habla de cosas perennes, como puede ser oro, plata, piedras preciosas, pero también habla de cosas que fácilmente el fuego destruye: madera, heno, hojarasca. ¿Qué estamos construyendo? ¿Estamos dando lo mejor de nosotros al construir en la obra de Dios? ¿O le estamos dando lo que sobra? Lo que no nos cuesta, lo que no nos importa. Aquí está hablando que el constructor fiel es aquel que construye con elementos de valor. Con elementos de valor, costosos, que nos cueste. Un día María
Poco antes de que el Señor entrara en Jerusalén, un día María llegó a la casa en Betania, la casa de Simón, donde el Señor estaba comiendo, y quebró un perfume, con ese perfume ungió los cabellos y los pies del Señor. Algo costosísimo, era como una pequeña fortuna el costo de ese perfume. Lo mejor era para el Señor. Este es el concepto. Al construir, ¿qué estamos colocando? ¿Vieron? Algunos construyen con elementos de primera calidad, otros construyen con elementos de segunda, algunos van quizá en algunos lugares donde hay ventanas, puertas que ya se usaron en otras casas, que se demolieron y ponen cosas usadas. Hay diferentes formas de construir. Dios espera lo mejor de nosotros, el constructor. Pero también, en tercer lugar, el corredor. Estamos en 1 Corintios, pero ahora vayamos al capítulo 9. Versículo 24, Pablo utiliza la figura del deportista, del atleta, y es muy propia, esta figura es muy correcta al usarla escribiendo a los corintios, porque en tiempos de Pablo había unos juegos que eran en Corinto, los juegos corintinianos o algo así, eran casi tan famosos como los juegos atenienses, los juegos olímpicos. Entonces allí había un anfiteatro y había todos los deportes y las luchas propias que se podían ver en las Olimpiadas en Atenas, también en Corinto. Así que los corintios sabían bien lo que era un atleta, sabían de su preparación y de su estado físico para alcanzar un objetivo. Y dice, ¿no sabéis que los que corren, 1 Corintios 9:24, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces aquí hay un concepto del corredor. El corredor en aquellos tiempos tenía un entrenamiento previo que se le exigía. A veces en ciertos deportes, de pronto, qué sé yo, por ahí estamos mirando por televisión un partido de fútbol y se produce un cambio, entra un jugador y uno lo mira y se dice, ese jugador está demasiado gordito, tendría que perder algunos kilos para poder correr un poco más. Sin embargo, entra a la cancha. En los juegos, en Corinto como en Atenas, era importante el entrenamiento previo. Se ponían condiciones. Tenía que tener tanto tiempo de entrenamiento. Tenía que tener una dieta marcada. No podía comer ciertas cosas, tenía que comer otras, tenía que tener tantas horas de entrenamiento por día. Si no cumplía con esos requisitos, directamente no podía competir. Por eso Pablo dice que él mismo se controla, él mismo se esfuerza, porque no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, no sea que siendo que tantos me han mirado a mí como de ejemplo, yo termine eliminado de la carrera. Y aquí nuevamente no está hablando de salvación, sí está hablando de servicio. Entonces es importante cómo corremos. Aquí en la palabra de Dios tenemos las instrucciones, el manual de entrenamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, cuando dice en Hebreos 12 que debemos despojarnos del pecado y de todo peso que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ven? Una forma correcta de correr. Así que, ¿qué es el tribunal de Cristo? Bueno, se evaluará cómo he sido yo como mayordomo, cuidando lo que Dios colocó en nuestras manos, cómo he sido como constructor, evaluando los que he dado a la obra de Dios, a Dios en la construcción de la iglesia, en una forma figurada, ¿cierto? Como un edificio al cual cada uno aporta con su presencia, con su ministerio, con sus dones, con sus talentos. El corredor que corre bien entrenado. Y todo esto se terminará en coronas. Dios ha preparado el tribunal de Cristo no como un lugar para disciplina, para castigo, sino es un tribunal de premios. Aquí la palabra que utiliza Pablo es el bema,
es el tribunal donde aquel atleta que después de completar la maratón llegaba victorioso y era llevado hasta una plataforma donde estaban las autoridades, le coronaban, le colocaban una corona de laureles, le daban un premio, un trofeo, y él recibía entonces el premio por haber sido victorioso. Un lugar de premios. Realmente, cuando hablamos de coronas, tenemos que entender que la Escritura nos habla que el tribunal de Cristo es un lugar donde Dios quiere dar coronas a sus hijos. Ahora, algunos de nosotros, yo a veces lo he escuchado, a hermanos que con sinceridad y también con humildad dicen algo así: yo no merezco estar en el cielo. Si estoy en el cielo es porque por la gracia de Dios Él me deja entrar porque un día coloqué mi fe en Cristo. Pero no merezco estar en el cielo. Mucho menos merezco un galardón, una corona. Así que a mí pensar en corona, ni lo pienso, ni me preocupa, ¿no? Pero hay algo importante. Las coronas, Dios las estableció. Él preparó coronas para darnos a nosotros. ¿No es cierto que es feo cuando hacemos una fiesta de cumpleaños y por ahí la mamá prepara todos regalitos para los nenes que van a venir y los nenes no vienen? Las coronas no es algo que el creyente va y le reclama a Dios. Las coronas es algo que Dios preparó para premiar a sus hijos. Y Él es el primero que desea entregar esas coronas. Entonces es muy importante que vivamos no por nosotros, que sirvamos, que entreguemos nuestros dones, nuestros talentos, como dije antes, tiempo, dinero, familia, metas, como dice el Señor en Mateo 10, el que haya su vida la perderá, el que pierde su vida la hallará. Es decir, el que busca la voluntad de Dios en su vida, porque Él quiere galardonarnos. Fíjense, hay 5 coronas que son mencionadas en el Nuevo Testamento. La primera, la que está en la porción que recién leímos, ¿no? Habla de algunos atletas que recibían una corona corruptible. Dice, pero nosotros una incorruptible. ¿Para quién es la corona incorruptible? Para aquel que ha corrido la carrera respetando el reglamento. A veces en nuestra vida cristiana alguien dice, no, pero eso no conviene hacerlo, y de pronto alguien dice, bueno, a mí me parece que no tiene nada de malo. Y a veces en nuestra vida cristiana nos regimos por lo que a mí me parece. No es así. El creyente, el cristiano no debe regirse por lo que le parece, debe regirse por lo que la palabra de Dios dice. La corona incorruptible es para aquel que corre de tal manera que se abstiene de aquello que la palabra de Dios dice no. Pablo menciona algunas cosas que le son lícitas, sin embargo no le convienen, porque son un obstáculo en su carrera, en su servicio. Entonces, corred de tal manera que lo obtengáis. Segunda corona, la corona de gozo. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20. 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo está hablando a los tesalonicenses. Pablo alcanzó con su ministerio los tesalonicenses. Y Pablo dice, ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona. La corona de gozo es para aquel ganador de almas, para el ganador de almas. Pablo había alcanzado a los tesalonicenses. Y saben, eso es algo que todos nosotros podemos hacer. Porque estamos rodeados de gente que no conoce a Cristo. Pero a veces somos egoístas, otras veces somos cómodos. Y muchas veces no compartimos el mensaje, no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da de hablar a otros de Cristo. A veces ni siquiera sabemos cómo hacerlo, cómo mostrar a una persona cómo llegar a la salvación, cómo llegar a obtener el perdón de sus pecados,
llegar a ser un hijo de Dios, llegar a tener comunión, una relación con Dios. Corona de gozo. Es algo que tenemos que aprender a hacer si no lo sabemos hacer. Es algo que tenemos que animarnos a hacer si lo que te falta es ánimo, pero hay que recordar que el Señor nos encomendó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Quizás el Señor no te está mandando ir a África, a la India, pero sí cruzar la calle para hablar con tu vecina, con tu vecino. O sí compartir con un compañero en el trabajo, un compañero de estudio. La corona de gozo. Dios quiere en ese día darte una corona de gozo, porque has sido un ganador de almas. En tercer lugar, la corona de justicia. Tercer lugar, 2 Timoteo 4:8, corona de justicia. Y ahí vamos a ver en esta porción que dice, por lo demás, recuerden ustedes que 2 Timoteo es el último escrito de Pablo, él ya está por morir. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pablo está seguro que él va a recibir la corona de justicia. Qué bueno, ¿no? Qué hermoso llegar a la muerte y no llegar a la muerte con tristeza, con angustia, pensando que hemos malgastado nuestra vida, que no la hemos usado bien. Pablo llega al final de su día y dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. O sea, cuando Dios entregue una corona, nunca habrá posibilidad de error, porque Él es el juez justo. Pero fíjense cómo termina el versículo. Aquí no solo está diciendo Pablo que Él va a recibir la corona de justicia, sino que Él dice que el juez justo se la dará, dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Para quién es la corona de justicia? Para todos aquellos que aman su venida. ¿Pero qué significa este concepto de amar su venida? Quiere decir que yo todos los días cuando oro tengo que decir, Señor, ¿por qué no vienes hoy? Señor, ven hoy, ven hoy. Bueno, quiero decirles, cuando yo estaba en mi época de alumno en la prepa, todos los días antes de un examen difícil, oraba para que el Señor viniera. Pero eso no es amar la venida del Señor. Amar la venida del Señor implica esperarle cada día. Y cuando nosotros esperamos a alguien, tenemos todo preparado. Cuando de pronto estamos seguros de que va a llegar una visita a casa, hay un cuidado especial, que cada cosa esté en su lugar, quizá compramos algunas bebidas para ofrecer a la persona que va a llegar, o quizá una comida está guardada allí en la heladera, refrigerador, lo que sea, pero porque estamos esperando. Si la persona viene y dice, ¡oh, qué alegría! ¡Qué alegría que me visitara! ¿Cómo estaba esperando que vinieras? ¿Querés tomar algo? Bueno, espera que voy a comprar. ¿Tenés hambre? Bueno, espera que voy al mercado a comprar otras cosas. La persona va a decir, no, esto no me estaba esperando. Me estaba esperando de los labios para afuera. Esperar al Señor implica que la venida del Señor no va a ser la frustración de nada, sino al contrario, la concreción de todo. ¿No es cierto? El Señor nunca frustra, sino que concreta los planes de aquellos que aman su venida. Cuarta corona, la corona de gloria, la corona de vida mencionada en Santiago 1:12 y también en Apocalipsis 2:10, pero vamos a ver la cita de Santiago. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Para quién es la corona de vida? Muy sencillo, para aquel que soporta la tentación. Ah, hermano, pero la tentación, hay cada tentación. Pero 1 Corintios 10:13 dice que Dios no ha de permitir nunca en nuestras vidas una tentación que no podamos resistir. O sea, ante las tentaciones no tenemos por qué caer.
Cuando nosotros caemos en las tentaciones, es sencillamente porque queremos. Sencillamente porque queremos. Y aquí Santiago explica, aquel que soporta la tentación recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Saben qué? Resistir la tentación es una forma de mostrar nuestro amor a Dios. Ustedes conocen sin duda la historia de José. ¿Se acuerdan cuando José fue a la casa de Potifar? Y algún tiempo la esposa de Potifar echó el ojo en él y empezó a buscarlo. Dice, duerme conmigo, le dice la escritura que le decía. Y un día hasta le tomó de la ropa. ¿Y qué dice? ¿Qué le dijo José un día a esa mujer? La mujer podrá decir un montón de argumentos para tratar de seducirlo, pero José tiene una cosa tan clara. Él dice, mira, tu esposo me colocó sobre todo. Yo llegué como un esclavo común y ahora soy el mayordomo de todo. Yo manejo todo excepto una cosa. Vos, que sos su esposa. Pero él dice algo más. ¿Cómo pecaría contra Dios? Si él hubiese tomado a esa mujer, hubiese pecado contra Potifar. Es cierto. Hubiese pecado aún contra la misma mujer porque no tenía derecho de tomarla porque era una mujer casada. Pero el concepto de José es que, y es una gran verdad, en primer lugar, nuestro pecado, en primer lugar, cuando caemos en tentación, afectamos, sí, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, quizá a un montón de personas, podemos afectar a muchas personas, pero en primer lugar siempre afectamos a Dios. Entonces esa es una gran motivación para resistir la tentación. La tentación puede ser fuerte, pero la Biblia me enseña que la puedo resistir. De Él vienen las fuerzas. Y porque amo al Señor, no cedo a la tentación. Y porque no cedí a la tentación, el Señor dice, en el tribunal de Cristo te voy a dar la corona de vida. ¿Ven? Alguno está ahí leyendo y dice, bueno, me parece que si hago bien las cosas puedo recibir más de una corona. ¡Claro que sí! Y el Señor va a estar muy feliz en aquel día de coronarte. Qué increíble, ¿no es cierto? Vamos a la última corona. Ahí está, la corona de gloria, que aparece en 1 Pedro capítulo 5. Y dice allí el versículo, fíjense, el versículo 1, Pedro está hablando a los ancianos, a aquellos que están dirigiendo la grey. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y fíjense al llegar al versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, otro nombre de Cristo, príncipe de los pastores, vosotros, es decir, aquellos que han sido fiel en el cuidado de la grey, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona para aquellos fieles en el cuidado de la grey. Así que tenemos 5 coronas. La corona incorruptible para aquel que se abstiene de cualquier cosa que puede afectar, es decir, que vive enfocado en lo que es el plan de Dios para su vida. No quiere ningún lastre, nada que le afecte en su carrera, quiere marcar el mejor tiempo, corriendo bien. La corona de justicia, aquel que tiene todo en orden siempre esperando su venida. Levantarnos cada día pensando, quizá hoy viene el Señor. Y si quizá viene el Señor, no puedo estar peleado con un hermano, no puedo tener negocios medios ilegales, medios turbios, no puedo, porque espero al Señor. La corona de vida, resisto la tentación para obtener esa corona. La corona de gloria,
cuido al pueblo de Dios, la grey de Dios, para recibir esas coronas. Y ya terminando, algunas consideraciones respecto a las coronas. Fíjense, 2 Juan 8. 2 Juan 8. Vamos a ver unos versículos y con esto vamos a concluir. Fíjense lo que dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esto es muy importante. Nosotros enfatizamos que la salvación no se pierde, porque no depende de nosotros, depende de la obra de Cristo, que es suficiente para retenernos. Sin embargo, aunque la salvación no se pierde, los galardones sí se pueden perder. Fíjense que este versículo habla de una advertencia. Ojo, no vaya a ser que no reciban galardón completo. Vamos a seguir un poquito más adelante. Fíjense, 3 versículos. El primero en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Dice el Señor escribiendo a la iglesia en Filadelfia: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjense, 2 Juan 8, galardón completo, quiere decir que podemos perder parte. Apocalipsis 3 directamente está diciendo que otro puede tomar mi galardón, el galardón que el Señor quiere darme a mí, lo puede recibir otro, si no soy sensible a lo que Dios quiere que yo haga. Yo recuerdo hace algún tiempo, estaba conversando con un hombre en una iglesia que estaba visitando, y el hombre me dijo: mire, ¿sabe una cosa? Yo tengo un llamado a la obra misionera. Ah, qué bueno. Sí, hace como 20 años que Dios me llamó. ¿Y qué pasa? Dice: bueno, tengo que arreglar varias cosas, pero yo sé que tengo llamado. Y en algún momento, cuando arregle mi situación económica, mi situación familiar, mi trabajo, cuando todo esté arreglado, voy a obedecer el llamado. Digo: hermano, si usted piensa que Dios está esperando que usted se decida, está equivocado. Dios le llama, Dios le espera. Pero si usted coloca obstáculos, excusas, va dilatando su respuesta al llamado de Dios, Dios llamará a otro y lo colocará en ese lugar. Y alguien va a tomar su corona, ese galardón destinado para él. Apocalipsis 4, 10 al 11 nos muestra un cuadro maravilloso. Ahí nos habla de 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Es evidente, tomando el estudio de ese capítulo 4, que los 24 ancianos son representativos de la iglesia. Son representativos de la iglesia. No lo puedo explicar ahora, pero créanme. Pero es interesante al llegar al versículo 10 y 11, que nos muestra un cuadro de los 24 ancianos echando sus coronas delante del trono. Fíjense, vamos a leer esos 2 versículos porque es muy importante. Apocalipsis 4, 10 y 11. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Fíjense, se postran, adoran, echan sus coronas diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En este momento, en este pasaje de Apocalipsis, Dios Jesucristo es adorado por sus obras. Y como demostración de adoración, los 24 ancianos que representan a la iglesia, la totalidad, la plenitud de la iglesia, la plenitud de los redimidos, ¿qué hacen? Como demostración de adoración, se arrodillan ante el Señor, toman sus coronas y la echan a los pies del Señor. ¿Diciendo qué? ¿Qué están diciendo al hacer eso? Están diciendo: Señor, aquí hay uno solo digno de llevar corona. Tú eres el único digno.
por tu gracia, por el poder del Espíritu Santo, por los dones que nos diste, las oportunidades, hemos podido hacer algunas poquitas cosas buenas y tú en tu misericordia, en tu amor, nos has premiado con una corona. Pero Señor, no podemos olvidarnos quién eres y quiénes somos. Y los 24 ancianos se postran ante el Señor y millones de coronas rodean el trono. Ahora te imaginas lo que puede ser ese día. Si mirando a los costados ves a alguien que se arrodilla y echa su corona en adoración, a mi izquierda otro, atrás hay otro que también lo hizo, y yo tengo mis manos vacías. Qué triste será. Qué triste será que he sido salvo. Cristo murió por mí porque me amó. En su gracia me alcanzó. Me dio la vida eterna. Cambió mi vida en la tierra y cambió mi eternidad. Y yo no he hecho nada por lo cual el Padre pueda decirme en aquel día del tribunal, acá está la corona. Porque hiciste esto, estuvo bien. Qué triste en aquel día no tener nada para ofrecerle al Señor. Un último versículo en 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Yo quiero decirles, este es un tema que a mí me preocupa mucho. Sinceramente les hablo. Me preocupa mucho. Yo quiero que cuando llegue ese día, no para mi jactancia, no para mi orgullo, no, porque además tendremos un cuerpo glorificado que no tendrá lugar para esas cosas, pero para poder adorar a mi Dios, entregándolo a sus pies, yo quiero por lo menos poder tener una corona. Quiero trabajar para Él, vivir para Él, ser un administrador fiel para Él, de forma tal que cuando llegue ese día del tribunal de Cristo, que como hemos visto en 2 Corintios 5:10, todos vamos a comparecer, pero de una forma individual, para recibir un galardón según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, recibir algo para entregar a los pies del Señor, para adorarle a Él. Por eso el Señor estableció los galardones. Por eso tenemos que preocuparnos en vivir de tal forma, de tal manera, que un día recibamos por lo menos uno. Y en ese día que está tan cercano, nos unamos a la multitud de millones y millones de redimidos por la bendita sangre de Cristo, que adoremos al Señor, nos postremos ante Él y arrojemos nuestra corona a sus pies. Amén. Que sea así. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Oremos. Padre, gracias, porque en tu gracia nos muestras eventos que serán próximos, que con seguridad habrán de cumplirse. Gracias porque al pensar en el tribunal de Cristo tenemos un gran desafío de examinar nuestras vidas, examinar qué clase de administradores somos de aquello que tú has colocado en nuestras manos. Y ayúdanos, Señor, a que trabajemos siempre para que tú nos halles fieles, para que en ese día recibamos, aunque sea una corona, que podamos entregar a Cristo en sublime adoración. En su nombre bendito oramos. Amén.